A propósito de este 5 de mayo, cuando se celebra en Estados Unidos el Día de la Herencia Latina y cuando se conmemora la cultura mexicana en este país, y también recordando la Batalla de Puebla de 1862, cuando las fuerzas del ejército republicano mexicano se enfrentaron a las fuerzas invasoras francesas con gran valentía, aun cuando habían traiciones, inferioridad numérica y división de la sociedad. Queríamos recordar a quien fuera un héroe mexicano, pero esta vez en el ámbito deportivo y específicamente en las grandes ligas, y se trata del toro de Exoaquila, Navojoa, Sonora, Fernandito Valenzuela, como bien lo llamaba Juan Benet, y que sea un día especial para pedir en todos los estadios, los latinos y especialmente los mexicanos, la exaltación al Salón de la Fama de este pelotero insigne y que sin duda merece estar allí, y por el egoísmo de algunos directivos de Cooperstown, México no tiene su primer representante en dicho recinto. Así que les pido, por favor, hagamos algo, las asociaciones de peloteros, los mexicanos, para pedir que sea exaltado Fernando Valenzuela al Salón de la Fama antes que se cumpla un año de su muerte en el próximo mes de octubre. En el árido paisaje de Exoaquila, una pequeña comunidad agrícola del municipio de Navojoa, Sonora, vio la luz el 1 de noviembre de 1960 Fernando Valenzuela Aguamea, hijo menor de Avelino Valenzuela y Hermenegilda Aguamea. Creció en una familia de 12 hermanos, donde la vida giraba en torno al trabajo en el campo y a la estrecha convivencia familiar. Desde pequeño, Fernando mostró una inclinación natural hacia el béisbol, un deporte profundamente arraigado en la cultura sonorense. Junto a sus hermanos, improvisaba juegos en terrenos baldíos, alimentando una pasión que definiría su destino. A los 15 años, impulsado por el deseo de superación, Valenzuela abandonó la escuela para dedicarse de lleno al béisbol. Su talento no pasó desapercibido, ya que en 1977, a los 17 años, firmó su primer contrato profesional con los Cafeteros de Tepic en la Liga Invernal del Noroeste, debutando en el Parque Gilberto Flores Muñoz. En 1979 fue contratado por los Ángeles de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol, aunque fue cedido a los Leones de Yucatán. Con los Leones, Valenzuela tuvo una destacada temporada, con registro de 10-12, una efectividad de 2.49 en 26 aperturas. Además logró 141 ponches, lo que le valió el reconocimiento como novato del año en la LMB. Los astros se alinearon cuando Mike Brito, cazatalento de los Dodgers de Los Ángeles, viajó a México con la intención de observar a otro jugador. Sin embargo, fue la actuación de Valenzuela la que capturó su atención, impresionado por su dominio en el montículo y su peculiar lanzamiento de tirabuzón. Brito recomendó su contratación. Es así como el 6 de julio de 1979, los Dodgers firmaron a Valenzuela por $120,000, marcando el inicio de una carrera que trascendería fronteras. Exoaquila. Pido disculpas que lo pronuncié mal antes. Bueno, bastante difícil es. Pero a propósito de lo que tú contabas, José, de May Brito, se cuenta que cuando, o él mismo cuenta, mejor dicho, que cuando él fue a
conocer a Valenzuela, que en verdad no lo fue a conocer a él, fue a conocer a un shortstop que no le gustó, pero sí le impresionó Valenzuela como pitcher. Se le presenta y dice, mira, yo soy Mike Brito, soy scout o representante de los Dodgers de Los Ángeles. Y Valenzuela es el que le hizo un gesto y, y Mike Brito dice, bueno, ¿y qué se cree este muchacho? Bueno, es así como precisamente el 15 de septiembre de 1980, Fernando Valenzuela, sin ni siquiera cumplir 20 años, debuta en Grandes Ligas. Había una serie, se cuenta, próxima, un poco después de su debut, contra los Astros de Houston. Él lanza y ayuda a empatar a los Dodgers. Bueno, si recordamos, los Astros de Houston pertenecían a la división oeste de la Liga Nacional en 1980. Los Dodgers empatan, pero luego los Astros ganan en un juego extra. Lo cierto del caso es que Fernando lanzó 17 entradas y 2 tercios sin permitir carreras, con un récord de 2-0. No obstante, eso le daba chance para ser el novato del año, que en definitiva lo fue en 1981, que podría ser definido como el año en que Fernandito Valenzuela logró todo. Un año extraño, porque en el 81 hubo una huelga de béisbol que duró casi 2 meses, donde se dividió la temporada en primera parte y segunda parte y se utilizó luego para los playoffs un formato como en el fútbol. El ganador de la primera parte se enfrentó al ganador de la segunda parte y luego así se definía el ganador valga la redundancia, de cada división. Pero fíjense en los números que dejó Valenzuela en este 1981, o lo que yo defino como el año en que lo logró todo. Precisamente el 9 de abril de 1981 debuta contra los Astros de Houston. Escuchen bien, lanzando juego completo y blanqueándolos 2 carreras por 0. Ese fue el debut. ¿Por qué Valenzuela lanza el Opening Day en esa oportunidad? Porque Tom La Sorda había perdido a su pitcher estelar, su pitcher abridor, y el que le tocaba lanzar, el segundo pitcher, estaba indispuesto, no estaba preparado. Así que se cuenta que La Sorda le dijo, ve muchacho, y haz, bueno, lo que tú puedas. Lo que tú puedas. Casi le dice, ve con Dios. Bueno, el hombre lanzó juego completo y la gente se preguntaba en el estadio, cuando estaba en el quinto, sexto inning, ¿quién es este gordito? ¿Quién es este gordito zurdo que lanza también? Obviamente nadie lo conocía, nadie sabía de dónde había salido. Mira estos números. En el 1981 tuvo récord de 13-7 en 25 salidas. Recordemos que no tuvo las salidas de 33, 34 salidas porque la temporada estuvo recortada. Ponchó a 180, efectividad 2.48, 192 innings lanzados. Pero lo más impresionante, 11 juegos completos, 8 blanqueos. Por cierto, sus primeras 8 decisiones fueron 8 victorias. En las primeras 5 tuvo 4 blanqueos y en una oportunidad permitió una sola carrera. Pero miren qué forma de arrancar una temporada de béisbol. Y esto no es todo. Este año gana el Cy Young. Obviamente, con estos números, una temporada recortada, imagínense ustedes. También gana el novato del año y empieza una cadena de ir a asistir al Juego de las Estrellas por 6 años consecutivos. Pero por si fuera poco, también gana el Bate de Plata. Porque Valenzuela dejó un promedio vitalicio de 200 puntos con 10 honrones. Para los más jóvenes, recuerden que la Liga Nacional no tenía bateador designado y generalmente este era el 9º bate en las alineaciones de dicha liga. Ahora cambió y existe un bateador designado de un tiempo para acá. No obstante, adicionalmente a eso, se presenta el Juego de las Estrellas. Perdón, la Serie Mundial contra los Yankees de Nueva York. A Valenzuela le toca lanzar el tercer juego, ya viendo los Dodgers perdido en par de oportunidades. O sea, estaban no contra la pared, pero estaban en una condición bastante crítica. Se presenta
el Toro, no en su mejor momento, pues en ese día permite 4 carreras. Los Dodgers terminan imponiéndose 5-4 con el jonrón del pingüino, de Ron Cey, de tercera base en aquella oportunidad. Un equipazo, bueno, los dos equipos eran un equipazo, termina imponiéndose. Lo gracioso es que en un momento sale la sorda a hablar con Valenzuela, quien no hablaba español, y le habla, perdón, Valenzuela no hablaba inglés, y la sorda hace su mejor esfuerzo para hablarle en español. Él se había preocupado mucho por mejorar su español, porque deseaba, obviamente, comunicarse con los peloteros latinos. Y le pregunta, ¿cómo estás, muchacho? ¿Te sientes bien? Si no permites más carreras, nosotros vamos a ganar este juego. Y Valenzuela le responde en inglés, ¿Are you sure? O sea, entonces eso le hizo mucha gracia a la sorda. Cuando a él le preguntan por qué no lo sacó, porque le hicieron 4 carreras, no fue poco lo que le hicieron. Él dijo, porque este era el año de Fernando y yo no podía dejarlo pasar por alto. A raíz de ahí, los Dodgers se embalan y ganan 3 juegos más y terminan ganando la Serie Mundial 4 juegos a 2. Por eso yo lo defino como el año en que Fernando Valenzuela lo ganó todo. Fíjate, Abraham, que haciendo alusión a esa actuación en el tercer juego de 1981 de la Serie Mundial, Fernando Valenzuela permite 4 carreras en las entradas 2 y 3 específicamente, pero de ahí en adelante hilvana 6 entradas en blanco. Y por si eso fuera poco, logra la hazaña, porque eso es una hazaña, eso no lo vamos a ver ni siquiera en PlayStation, nuevamente, de lanzar casi 150 pelotas a la goma. Casi 150. Eso no lo vamos a ver más nunca. Entonces es una de las cosas que engrandece aún más la leyenda del Toro Valenzuela. Por ello, con cada salida del 34 se vivía como un gran acontecimiento en Dodger Stadium. Se agotaban las entradas una y otra vez. Los fanáticos llenaban las gradas con camisetas y pancartas y se escuchaban gritos de ¡Viva Fernando! ¡Viva México! En todos los rincones del estadio. La prensa lo elevó a la categoría de ídolo nacional latino. La revista Sport Illustrated lo puso en su portada del 18 de mayo de 1981 con el titular Unreal. Y publicaciones como The Sporting News dedicaron extensos reportajes a su figura. Además, se compusieron canciones populares inspiradas en su nombre. Aparecieron camisetas, souvenirs, gorras, pancartas con su rostro, y hasta la Casa Blanca lo recibió con una visita al presidente Ronald Reagan, símbolo de su enorme impacto social. Bueno, así transcurren 17 años, desde el 81 hasta 1997. Él pasa 10 años con los Dodgers de Los Ángeles. Luego pasa por equipos como Anaheim, San Diego, San Luis y los Orioles de Baltimore. Por cierto, el último hito que cumplió con los Dodgers de Los Ángeles fue en 1990, cuando le lanza unos home run a los Cardenales de San Luis, quienes tiempo después fueran su equipo. No quiero dejar pasar varias anécdotas que sucedieron durante su carrera, sobre todo en los primeros años. Como tú bien lo dijiste, él firmó por $125,000. Cuando termina en 1981, él y su agente se dan cuenta que los Dodgers han ganado mucha plata gracias a él, porque era un fenómeno de merchandising como hoy puede ser Shohei Ohtani. Entonces, para pedir más plata para el año siguiente, porque no podían hasta el tercer año, él decide no ir al campo de entrenamiento. Se queda en Los Ángeles practicando y no va a Florida. Y bueno, lo ponen como un malvado, como un villano, e incluso un funcionario de migración lo amenaza con la deportación. Muy válido para estos tiempos hablar de eso, ¿no? Y le dice que si no juega con los Dodgers, lo van a deportar, porque lo que tenía en ese momento era una visa de trabajo. Imagínate tú. A raíz de eso, los Dodgers negocian al final del día y le pagan, él consigue la suma de $350,000
Al año siguiente negocian duro otra vez y consiguen $1 millón. Y ya para el año de 1986 firma un contrato y se convierte en el pitcher mejor pagado a la historia para ese momento, con $5,5 millones. No quería dejar pasar eso. Ahora sí, paso a darte los números más importantes que tuvo durante su carrera. Números impresionantes, algunos de ellos. En ganados y perdidos tuvo 173 y 153, con 2.070 ponches, 3.54 de efectividad, 2.930 innings lanzados, con impresionantes 113 juegos completos y 31 blanqueos, la mayoría de los cuales se produjeron entre 1981 y 1986. Mira el detalle de 1981 y 1986. 97 y 68. 200 aperturas, 84 juegos completos y 26 blanqueos. 1.537 innings lanzados. Eso da un promedio de 7.7 innings lanzados por cada salida. Eso es algo impresionante. Yo te preguntaría si existirá en estos tiempos un pitcher como ese. No lo creo. Es más, yo diría que es imposible. Con la retirada de Scherzer, Verlander, eso será una especie, no en extinción, una especie extinta de esos pitchers que pasan del sexto inning y te dan incluso 8, 9 innings. Mira esto. En el año 1983 gana el bate de plata y en el 86, gordito y todo, gana el guante de oro. En el 86, en 34 salidas, lanza nada más y nada menos que 20 juegos completos para completar un récord de 21 y 11. No ganó el Cy Young en esa oportunidad. Luego, fíjate, en el 96, ya para retirarse, hace como un segundo impulso, ¿no? Y tiene 13 y 8 con los Padres de San Diego, 3.62. Al año siguiente no le fue bien y ahí marcó el retiro ya en 1997. Una carrera realmente impresionante. La unión de Fernando Valenzuela y los Dodgers va mucho más allá de lo deportivo, ya que la historia de los Dodgers de Los Ángeles no puede entenderse completamente sin mirar a lo alto de la colina de Chávez Ravine, donde hoy se alza el icónico Dodger Stadium y donde antes existía una vibrante comunidad predominantemente mexicana y mexicoamericana. Durante las décadas de 1940 y 50, Chávez Ravine albergaba a cientos de familias que vivían en los barrios de Palo Verde, La Loma y Bishop. Sin embargo, estas comunidades fueron desplazadas por el gobierno municipal bajo el pretexto de construir viviendas públicas, un proyecto que nunca se realizó. Más tarde, los terrenos fueron entregados a los Dodgers para la construcción de su nuevo estadio, provocando así una ruptura emocional profunda entre el equipo y la comunidad latina. La herida causada por el desalojo de las familias mexicanas se convirtió en una cicatriz difícil de sanar, ya que durante años muchos chicanos y mexicanos residentes en Los Ángeles vieron a los Dodgers con desconfianza o incluso con rencor. La colina que una vez albergó hogares y sueños, ahora era sede de entretenimiento de una ciudad que, para muchos, les había dado la espalda. Fue hasta la llegada de Fernando Valenzuela en 1981 que comenzó una verdadera reconciliación histórica y simbólica entre los Dodgers y la comunidad mexicana. La Fernandomanía, más que un fenómeno deportivo, se transformó en un puente cultural. Cada vez que Fernando Valenzuela subía al montículo, miles de mexicanos y mexicoamericanos sentían que uno de los suyos estaba ahí.
brillando en lo más alto, en el corazón de una institución que por mucho tiempo sintieron ajena. Valenzuela no solo representaba la excelencia deportiva, encarnaba también la dignidad de una comunidad largamente ignorada. Su éxito en el mismo estadio que había sido símbolo de despojo transformó ese espacio en un sitio de reivindicación. Los gritos en español, las banderas mexicanas, las familias enteras asistían a ver al toro de Exohuaquila, que se volvieron parte esencial del ambiente en el Dodger Stadium. Por primera vez, muchos latinos de Los Ángeles sentían que ese estadio también les pertenecía. Valenzuela no hablaba mucho inglés, pero hablaba el idioma universal del esfuerzo, del talento y del respeto. En cada apertura, el orgullo latino se manifestaba. Lo que comenzó como entusiasmo deportivo terminó siendo una profunda reconexión. El montículo se convirtió en trinchera de dignidad cultural y el uniforme de los Dodgers en símbolo compartido. La Fernandomanía ayudó a transformar el resentimiento en orgullo, el silencio en voz, la exclusión en pertenencia. Su impacto excedió los límites del diamante, resignificó el espacio de Chávez Ravine y convirtió el Dodger Stadium en un lugar donde la comunidad mexicana no solo era bienvenida, sino celebrada. Hoy, cuando ondea una bandera tricolor en las gradas del estadio, o cuando un niño chicano lanza su primera pelota en un parque del este de Los Ángeles, soñando con Fernando Valenzuela, no solo se honra a un ídolo del béisbol en general, sino también a un capítulo de reconciliación, de memoria, de justicia simbólica. Venezuela no reconstruyó los hogares perdidos de Chávez Ravine, pero devolvió el alma y el orgullo a una comunidad que durante décadas había sido desplazada de su propia historia. A mi juicio, a mi parecer, hay o vienen tres fechas muy importantes en este año para reivindicar a Fernando Valenzuela, para pedir su exaltación al Salón de la Fama y, valga la redundancia, para reivindicar lo que pasó en Chávez Ravine con la construcción del estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Por eso yo diría, esos 3 días o esos 4 días, diría yo, hay que ir al estadio con pancartas, protestar pacíficamente, pidiendo que se exalte a Fernandito al Salón de la Fama y México tenga su primer representante en este recinto de Cooperstown. Esas fechas son 5 de mayo, 1 de noviembre, cuando se cumple, o mejor dicho, cuando Fernando cumpliría 64 años, 22 de octubre, cuando se cumple un año de su muerte, y 23 de octubre, cuando se cumplen 44 años de aquel tercer juego histórico, juego completo, cuando permitió 4 carreras. No fue su mejor juego, repito, pero llevó a los Dodgers de Los Ángeles a inspirarse y a ganar esa Serie Mundial de 1981. Repito, es la oportunidad de alzar la voz y pedir una vez más, pacíficamente pero enérgicamente, la inmortalidad de Fernando Valenzuela, no solamente en nuestras mentes, pues él será inmortal siempre. La Fernandomanía vivirá siempre en nuestras generaciones, pero hay que pedir lo que es justo. Dicho esto, me despido y te dejo, José, para tu despedida. Saludos. Totalmente de acuerdo, Abraham, contigo, ya que el legado de Valenzuela trasciende las estadísticas. Su carisma,
y su talento cambiaron la percepción de los peloteros latinos en Estados Unidos, convirtiéndose en un auténtico puente cultural. Además, apoyó la difusión del béisbol a nivel internacional y luego de colgar los Spikes fue comentarista en español de los Dodgers de Los Ángeles por más de 2 décadas, una relación eterna, transmitiendo su pasión a nuevas generaciones. En cada ocasión mantuvo una humildad y simpatía que le ganaron el cariño de compañeros y rivales por igual. Los reconocimientos oficiales reflejaron su grandeza y sus estadísticas hablan por sí solas, ya que en agosto de 2023 los Dodgers retiraron su icónico número 34, convirtiéndose en el primer pelotero mexicano con esa distinción. Por ello y mucho más, estoy totalmente de acuerdo en pedir que Fernando Valenzuela sea exaltado al Salón de la Fama Cooperstown, ya que esos números no los vamos a volver a ver. Nos dejó el 22 de octubre de 2024, pero su estela perdura. Como él mismo deseaba ser recordado como alguien que siempre trató de dar lo mejor de ti para que los aficionados pudieran disfrutar de este hermoso juego. A 4 décadas de la Fernandomanía, su historia sigue emocionando a cada uno de quienes tuvimos la suerte de verlo lanzar y de quienes hoy a través de las grabaciones disfrutan de esos momentos. Un humilde lanzador mexicano que, con su poderosa recta, su inolvidable tirabuzón y su carácter inquebrantable, conmovió a millones y dejó una impronta cultural imborrable en el béisbol de las grandes ligas. Su legado sigue vivo en el orgullo de los aficionados latinos y cada joven pitcher que sigue soñando lanzar con el corazón que él puso en el diamante. Gracias por este encuentro.